Ayuno intermitente. Muchos pros, muchas contras, que si funciona, que si no funciona, que si es para todo tipo de personas, que si puedo entrenar en ayunas. Bueno, hoy hablaremos sobre este tema. Lo trataremos de resumir para que ustedes puedan retener la información con más facilidad, porque lo repito, es un tema bastante largo y no quiero hacerlos bolas. Entonces vamos a hablar sobre este tema y vamos a comenzar con una pregunta que es la primordial para abrir el tema. ¿Qué es ayuno intermitente y cómo funciona en nuestro cuerpo? Y bueno, ¿qué es ayuno intermitente? Bueno, esta es una herramienta que se ha utilizado para poder bajar de peso, que se trata de no consumir ningún alimento. Hay de 8 horas, de 12, de 16 horas, inclusive de 24. Entonces, vamos a explicar cómo funciona nuestros mecanismos cuando existe alimento y cuando no existen alimentos. Ahora vamos a explicar cómo nuestro cuerpo funciona cuando recibimos alimento y cuando estamos en ayuno. Primero, nuestra principal fuente de energía es la glucosa, que son los hidratos de carbono. Recordemos que los tres macros son proteínas, hidratos de carbono y lípidos. En este caso, nuestra principal fuente va a ser los hidratos de carbono y convertidos en glucosa. La glucosa la tenemos en la sangre como glucemia y va a estar almacenada en el hígado y en el músculo, ¿vale? Entonces, aquí van a ser varios mecanismos fisiológicos y dentro de estos mecanismos fisiológicos que se van a hacer, va a haber una homeostasis de la glucemia. Aquí se va a hacer lo que viene siendo la digestión y la absorción. Cuando pasa esto, la glucosa se va a elevar. Y cuando la glucosa se eleva, estimula el páncreas. Entonces aquí el páncreas va a liberar lo que viene siendo la insulina, lo cual va a transportar glucosa, en donde se va a oxidar y que vamos a obtener ATP. ¿Qué es ATP? Energía. Entonces así es como nosotros obtenemos la energía. Claramente les estoy haciendo un breve resumen de cómo vamos a conseguir o cómo es el mecanismo para obtener el ATP, que viene siendo la energía. ¿Y qué pasa cuando hay ayuno? Bueno, obviamente no va a haber una ingesta de alimentos. Entonces el cuerpo va a utilizar varias vías alternas para conseguir glucosa. En este caso, el cuerpo va a utilizar las reservas de glucógeno, lo que va a ser una glucogenólisis, ¿Y qué va a pasar? Obviamente se van a agotar. Obviamente las reservas se van a agotar. ¿Por qué? Porque no hay una ingesta de alimentos en donde pueda obtener más. Entonces aquí el cuerpo utiliza ácidos grasos y obviamente van a crear cuerpos cetónicos. Entonces, cuando se utiliza estos ácidos grasos, pues se va a convertir en ATP. Entonces, ¿cómo podemos identificar un ayuno y un no ayuno? Pues bueno, la energía vamos a obtenerla mediante la glucosa cuando nosotros ingeramos alimentos. Cuando estamos en un ayuno, nosotros vamos a obtener energía y vamos a utilizar más bien la energía de los ácidos grasos. Entonces, ahora ya tiene un poco más de sentido el por qué ayuda a bajar de peso, pues claramente estamos utilizando los ácidos grasos. Segunda pregunta, ¿es para cualquier tipo o para todo tipo de personas este tipo de dietas de ayuno intermitente? Pues claramente para personas, mujeres que están embarazadas o que estén en lactancia, no. Y también en personas obesas suele ser muy complicado que se puedan acoplar a este plan y que puedan mantener el peso a un periodo más largo. Claramente también existe la cuestión psicológica de que pues en un determinado tiempo no estás consumiendo nada, entonces cuando toca la hora empiezan como esos ataques. Entonces ha habido muchísimos casos que con esta dieta han desarrollado trastorno de bulimia. Entonces sí hay que tener cuidado y que si vamos a hacer este tipo de dieta sea con un profesional y que estemos todo controlado. Tercera pregunta, ¿puedo entrenar en ayunas? La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Claramente lo vemos aquí, que si estamos en ayunas vamos a utilizar lo que viene siendo los ácidos grasos como fuente de energía, ¿va? Entonces claramente va a ser un beneficio si hacemos ejercicio, siempre y cuando sea cardio o sean ejercicios aeróbicos, o sea que no utilices peso, ¿va?
Así claramente está permitido y se ha comprobado los beneficios que se tienen. Pero si vamos a entrenar fuerza, peso, claramente necesitamos glucosa para esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si queremos entrenar en ayunas, tiene que ser simplemente cardio. Si vamos a combinarlo con fuerza, necesitamos ya romper este ayuno para poder obtener la energía de la glucosa. Y por último, y para terminar con este breve tema, ¿cuáles son los beneficios y los efectos adversos del ayuno intermitente? Bueno, mencionando algunos de los beneficios, pues obviamente va a haber un manejo de la inflamación, va a haber una sensibilidad a la insulina, va a disminuir el estrés oxidativo y va a disminuir de peso. Efectos adversos que se tienen. Estos efectos adversos los saqué de un estudio que realmente las personas presentaron mareos, dolor de cabeza, náuseas leves y leve alteración del sueño. Entonces, claramente con esta información que ya se obtiene, puedes decidir si es tu mejor herramienta para poder bajar de peso o puedes utilizar otras herramientas que están comprobadas y hay mucha evidencia científica que puede ayudarte a bajar de peso. Gracias.